Hay una verdad que pocas personas están dispuestas a escuchar. La mayoría de los seres humanos vivirá y morirá sin haber sido jamás verdaderamente libre. No por culpa de gobiernos, ni de circunstancias, ni de la suerte, sino porque nunca se detuvieron a preguntarse qué significa en realidad ser libre. Lo que llamamos libertad hoy es, en gran medida, una ilusión cuidadosamente construida. Elegimos entre opciones que otros diseñaron. Deseamos lo que el entorno nos enseñó a desear. Tememos lo que la cultura nos dijo que era peligroso. Y llamamos a todo eso autonomía. Lo llamamos vida propia. En los próximos minutos no vas a recibir consejos de motivación ni frases para recordar. Lo que vas a encontrar aquí es algo más difícil y más valioso. Una forma distinta de ver tu propia existencia. Una que te permita distinguir lo que verdaderamente depende de ti de lo que nunca lo ha hecho. Y en esa distinción hay una libertad que nadie puede quitarte. Epicteto nació esclavo. Fue propiedad legal de otro ser humano. No tenía control sobre su cuerpo, su tiempo, ni su destino inmediato. Y sin embargo, Epicteto fue quizás el hombre más libre de su época. Porque comprendió algo que sus amos nunca entendieron, que la tiranía más absoluta no es la que se ejerce sobre el cuerpo, sino la que se ejerce sobre la mente. Y que esa tiranía, la interna, es la única que uno mismo puede desmantelar. Hoy no vivimos en la Roma imperial, pero vivimos bajo formas de esclavitud que son mucho más difíciles de ver precisamente porque no tienen cadenas. La esclavitud del qué dirán. La esclavitud de la aprobación constante. La esclavitud de una identidad construida a partir de los aplausos de los demás. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida no porque las quisieras tú, sino porque creías que eran las que se esperaban de ti? ¿Cuántas veces callaste lo que pensabas? ¿Cuántas veces fingiste estar bien? No por hipocresía, sino porque la presión del entorno es tan constante, tan sutil, que dejamos de percibirla como presión. La sentimos como realidad. Y aquí aparece el primer giro incómodo. No son los tiranos externos los que nos roban la libertad. Somos nosotros mismos quienes la entregamos, voluntariamente, a cambio de pertenencia, de comodidad, de la ilusión de seguridad. Marco Aurelio gobernaba el mayor imperio del mundo conocido. Tenía poder absoluto sobre millones de personas, y cada mañana se escribía a sí mismo recordatorios. No para motivarse, sino para no perderse, para no confundir el poder externo con la fortaleza interna. Sus meditaciones no fueron escritas para ser publicadas. Fueron escritas para sobrevivir a la seducción del ego, a la tentación de creer que el cargo define al hombre, que la riqueza define al sabio, que la comodidad define a quien ha triunfado. Hay millones de personas hoy con menos poder que Marco Aurelio y más esclavizadas que él. Esclavizadas por la ansiedad de perder lo que tienen. Esclavizadas por el miedo de no ser suficiente. Esclavizadas por un futuro que aún no existe y que ya las consume por dentro. Y esto nos lleva a una pregunta que merece ser sostenida en silencio por un momento. ¿De qué tienes miedo exactamente? No el miedo superficial, el miedo real. Ese que no se lo cuentas a nadie porque ni tú mismo quieres mirarlo de frente. El miedo a fracasar y no poder recuperarte. El miedo a ser verdaderamente tú mismo y que eso no sea suficiente. El miedo a que si te quedas quieto y en silencio, lo que encuentres dentro no sea lo que esperabas. Los estoicos no ignoraban el miedo, no fingían que no existía. Lo estudiaban, lo diseccionaban, practicaban lo que Séneca llamaba la premeditatio malorum, la contemplación anticipada de lo que más temes, no para torturarte, sino para quitarle el poder, porque el miedo vive en la niebla, en lo indefinido, en lo que no se ha nombrado, en el momento en que miras al miedo directamente, con honestidad, con calma, descubres que rara vez es tan destructivo como parecía desde la distancia. Si estás viendo esto, probablemente ya intuyes algo que la mayoría prefiere no reconocer. Que vivir a la defensiva, intentando evitar el dolor, acaba por empobrecer la vida más que el dolor mismo. Que la búsqueda obsesiva de seguridad crea una existencia tan estrecha, tan controlada,
tan desprovista de riesgo genuino, que al final ya no es una vida elegida, sino una prisión autoimpuesta con paredes de cristal. Si estos pensamientos resuenan en ti, considera suscribirte a este canal. Aquí no encontrarás fórmulas fáciles ni promesas vacías, solo ideas que merecen tiempo y atención. Y si quieres, deja en los comentarios una sola pregunta que estas palabras hayan despertado en ti. A veces, la pregunta correcta vale más que cualquier respuesta. Existe una diferencia fundamental entre resignación y aceptación, y confundirlas es uno de los errores más costosos que puede cometer una mente humana. La resignación dice, las cosas son así y no hay nada que hacer. Es pasividad disfrazada de madurez, es rendición presentada como sabiduría. La resignación renuncia a la agencia, abdica de la responsabilidad, y en el fondo, culpa al mundo de lo que uno mismo podría transformar. La aceptación, en cambio, dice, esto es lo que hay ahora mismo. Y desde aquí, ¿qué es posible? La aceptación no niega la realidad ni la embellece. La reconoce con la claridad suficiente para actuar con precisión. La aceptación es activa, es el punto de partida de toda acción real. Y aquí está uno de los grandes malentendidos sobre el estoicismo. Mucha gente cree que los estoicos proponían indiferencia, que el ideal era el hombre sin emociones, frío como el mármol, impasible ante el sufrimiento. Eso es una caricatura. Lo que los estoicos proponían era algo mucho más exigente y mucho más humano, sentir las emociones plenamente y no ser gobernados por ellas. Hay una diferencia enorme entre sentir dolor y ser destruido por él, entre sentir miedo y dejar que el miedo tome las decisiones por ti. Piensa en alguien que conoces y que admiras de verdad, no por su éxito superficial, no por lo que tiene o lo que aparenta, sino por cómo se comporta cuando las cosas se tuercen, cuando pierde, cuando fracasa, cuando la vida no le da lo que esperaba. Esas personas tienen algo en común. No es que no sufran, es que el sufrimiento no las disuelve. Es que hay algo en su interior que permanece coherente, estable, reconocible, incluso en la tormenta. Eso es lo que los estoicos llamaban el hegemonikon, el principio rector, el centro desde el que se toman las decisiones. La parte de ti que observa, que evalúa, que elige. No el yo que reacciona de forma automática, sino el yo que respira, que mira, que pregunta, ¿cuál es la respuesta más digna que puedo dar a esto que me está ocurriendo? Y ahora viene el giro más importante de todo lo que hemos hablado. La libertad no es la ausencia de dificultad. La libertad es la capacidad de elegir quién eres frente a la dificultad. Vivimos en una época que ha sacralizado la comodidad, que ha convertido el placer inmediato en un derecho incuestionable, que ha diseñado tecnologías enteras para reducir al mínimo cualquier forma de fricción, de espera, de esfuerzo. Y paradójicamente, cuanto más cómoda se ha vuelto la vida externa, más frágil se ha vuelto el interior de las personas, más incapaces de tolerar el aburrimiento, más incapaces de estar solas consigo mismas, más incapaces de postergar una recompensa, de sostener una incomodidad, de permanecer firmes cuando el entorno empuja en otra dirección. Séneca escribió algo que debería estar grabado en algún lugar visible de la vida moderna. Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo es ajeno. Solo el tiempo es nuestro. Y sin embargo es precisamente el tiempo lo que entregamos con mayor descuido. Lo entregamos al ruido, a la distracción, a la opinión de quienes apenas nos conocen, a la urgencia de cosas que en realidad no importan. No hay libertad sin atención. No hay sabiduría sin silencio. Y no hay silencio posible mientras vivas enterrado bajo la avalancha de estímulos que el mundo contemporáneo considera normales. La práctica filosófica no empieza en los libros. Empieza en el momento en que decides conscientemente a qué le vas a prestar atención. Porque lo que atiendes se vuelve tu realidad. Lo que ignoras deja de existir para ti. Y eso es un poder extraordinario que casi nadie ejerce de forma deliberada. Hay una frase que se atribuye a Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis y que construyó desde ese horror una de las visiones más luminosas sobre el significado humano.
Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. En ese espacio habita nuestra capacidad de crecer o de encogernos, de reaccionar o de elegir. Ese espacio es lo que la mayoría de las personas nunca aprende a habitar, porque habitarlo requiere práctica, requiere silencio deliberado, requiere la valentía de no reaccionar de forma automática, de no seguir el guión que el instinto o la cultura han escrito para ti. Y en el mundo de hoy, donde todo está diseñado para reducir ese espacio al mínimo posible, donde la notificación sigue al pensamiento y el estímulo sigue a la respuesta sin ninguna pausa entre ellos, habitar ese espacio es quizás el acto más radical y más libre que un ser humano puede realizar. La mayoría nunca será verdaderamente libre, no porque no puedan serlo, sino porque no están dispuestos a pagar el precio. Y el precio no es el dinero ni el sacrificio dramático. El precio es la incomodidad de mirarse a uno mismo con honestidad. El precio es renunciar a la aprobación de quienes no te conocen realmente para encontrar la coherencia con quien sí lo hace, tú mismo. El precio es aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta y que sin embargo vale la pena hacerlas, porque al final la vida no se mide por lo que acumulaste ni por lo que evitaste. Se mide por la calidad de presencia que pusiste en cada momento que se te dio, por la profundidad con la que elegiste vivir, por la claridad con la que supiste distinguir lo que era tuyo de lo que simplemente pasó cerca de ti. No busques la libertad en el horizonte. No está en el próximo viaje, ni en el próximo logro, ni en la próxima versión de ti mismo que planeas ser. La libertad está en lo que haces con este momento, con este pensamiento, con esta respiración. Y si hay algo que el tiempo y la filosofía enseñan, es esto. El único instante en el que un ser humano es verdaderamente libre es aquel en el que deja de esperar permiso para serlo.